La política de Poncio Pilatos parece haberse instalado en la toma de decisiones, en la ambigüedad de los gobernantes con respecto a la caravana de centroamericanos que atraviesa nuestro país. México ha hecho bien en no cerrar sus fronteras a los centroamericanos que van de paso a los Estados Unidos. El problema es que no van a poder pasar a Estados Unidos. La caravana migrante existe desde hace más de 10 años. Lo diferente ahora es que el señor Donald Trump la está utilizando para su campaña electoral en los Estados Unidos. Esto es En la Mira. Comenzamos. La caravana migrante, sobre todo los varones, llegaron este fin de semana a la Ciudad de México. Los niños, las mujeres siguen avanzando. Y no sé ustedes cómo lo ven, pero tanto los gobernadores, por ejemplo el de Veracruz, como el propio gobierno federal, dan la sensación de no saber qué hacer con ese bulto. Por un lado tienes una caravana que en efecto está siendo utilizada por Donald Trump a propósito de las elecciones. Y por otro lado, un gobierno mexicano que francamente, para no pelearse con los Estados Unidos, pues más valdría hacer todo, poner todos los incentivos para que aquí se queden y no crucen, digamos, y sin embargo no toman una decisión, no toman ninguna otra, y eso está siendo muy problemático. Es que hay que recordar que este gobierno ya se va, y entrarle a un tema de definir qué va a pasar con no solo con una caravana, sino con una política migratoria frente a lo que puede resultar de esto. Hay que recordar que finalmente la caravana sale en masa bajo el principio de que vamos a llegar de esta manera a los Estados Unidos y nos va a ir siguiendo los medios, etcétera, etcétera. Trump quisiera que llegaran a la Unión Americana antes del día de hoy, ya no lo pudieron hacer porque era el día de la elección y para eso generar un conflicto, y mandó a sus 15,000 soldados a aburrirse ahí a la frontera en lo que esperan a que llegue la caravana. Yo creo que es una serie de desencuentros también producto de la inestabilidad que hay en el país y por supuesto la locura por la elección del día de hoy en los Estados Unidos. Por favor, Jorge. Estuve en la caravana en la etapa chiapaneca y en realidad no podemos hablar de una caravana, son por lo menos 3 caravanas diferentes que se han ido desarticulando también con el paso del tiempo. Yo creo que el gobierno mexicano tomó la única acción que podía tomar y en eso creo que hay acuerdo pleno entre Luis Videgaray y Marcelo Ebrard, el canciller entrante y saliente, de que no podían caer en la provocación de los Estados Unidos por una parte, y lo que están haciendo es desarticulando la caravana. Están dando asilos políticos, están pidiendo documentos, algunos casos están deportando gente. Los menos y los que han mostrado signos más violentos, porque hay de todo. A ver, la caravana tampoco que la veo las caravanas con mucha intención de llegar a Estados Unidos. Ellos también están buscando un efecto propagandístico. Yo veo este tema, lo veo muy ligado a la elección de Estados Unidos. Me llamó la atención, me estoy alargando mucho, pero me llamó la atención el peso evangélico que tiene la campaña republicana en Estados Unidos y el peso evangélico que tiene esta caravana desde que sale de Honduras, Guatemala y El Salvador. Sí, y obviamente Donald Trump aprovechó esta coyuntura para mandar soldados a la frontera, decir el peligro de los migrantes y las fotografías y videos de las caravanas que van a quitarle empleos a los estadounidenses. Sí, lo aprovechó políticamente, pero esto fue armado políticamente también en Honduras y en El Salvador y en Guatemala por grupos políticos de allá y repartieron dinero, lo vimos todos, para lanzarlos a México. Y estoy de acuerdo con Jorge, el gobierno mexicano actuó de la mejor manera posible. No cerraron la frontera, la pudieron haber sellado, no lo hicieron y le dieron visas de tránsito. Van a Estados Unidos, sí tienen visas de tránsito y derecho a tener acceso a la salud, educación si lo requieren y alimentación. A mí me parece una buena reacción del gobierno mexicano,
Pero este problema se le va a venir encima al próximo presidente, a López Obrador. ¿Por qué? Porque no van a poder pasar a Estados Unidos. Es decir, cuando mucho el 1 o 2% podrá cruzar la frontera. Están más que preparados para impedir este cruce masivo. El goteo es otra cosa. Este cruce masivo no va a fructificar y van a pedir refugio en México y tendrá que resolverlo el presidente López Obrador. No es pequeño lo que está ocurriendo. Es decir, no son varones que están huyendo de la guerra, ¿eh? Son niños, son mujeres que ya no les quedó de otra. Ahora, frente a eso, yo creo que el gobierno mexicano ha sido ambiguo. De un lado, sí, te entrego la visa y te recibo y somos muy generosos. Pero del otro lado, Jan Yarat lo decía el otro día, el Derechos Humanos de la ONU, decía, ¿y los camiones? De veras, ¿era tan complicado ofrecerles transporte para que llegaran a ciudades santuarios al día como de la esta? elección, al día de la elección, Oiga, que lleguen a la al día de la Ciudad de elección. México, Pablo, todo más, a Veracruz, no estoy hablando de la frontera, dejarlos a los niños y a las mujeres caminando todavía hasta la Ciudad de México, cuando ya aquí el gobernante dijo, estuvieron lo en recibo. refugios. Yo Estuvieron en refugios. 8,000 asilados es más barato que el pleito con Estados Unidos. A ver, Estuvieron el en problema refugios. radica, por un lado, en el hecho de que tanto Honduras como El Salvador y Nicaragua también son estados que ya no existen como estados y no tienen ninguna capacidad de control y distintos grupos pueden actuar, meter gente como tal. Dentro de la caravana vas a tener de todo, niños, mujeres, por supuesto, pero también grupos delincuenciales. Por ahí detuvieron hace unos días a un grupo de somalíes que también cruzaron porque todo el mundo se monta. ¿Cuál es la... ¿Eran criminales los somalíes? ¿O es criminal ser el somalí? No. Lo que te quiero decir es que los somalíes tienen una agenda totalmente diferente. No vienen a partir de una presencia específica en estos estados, sino que han tratado de colarse y México los ha devuelto precisamente porque aquí no hay una política migratoria. No hay una política de absorción de inmigrantes. Eso no existió en México jamás. Salvo el caso, escúchame, salvo el caso de los españoles, de los chilenos, los argentinos, los sudamericanos, libaneses, chinos, japoneses, a ver, perdóname, de 1930, no. perdón, aquí hay que ser muy claros, de 1932 en adelante se pudo, por supuesto, establecer cierto tipo de restricciones en donde, pues, y hay que ver la ley general de población del 32, donde hablaban abiertamente de que no entrarán al país individuos de razas no asimilables. Eso fue real. En 34 entraron los españoles y en el 40 finalmente fue Calles y su racismo, pero ese es Calles. Un segundito. Y Lázaro Cárdenas también prohibió la entrada de otros grupos que no sean españoles. Exactamente. Sí. ¿Había política o no había política? Y los asentamientos guatemaltecos en Chiapas. Sí, pero insisto, no hay una política racional de decir qué hago, los absorbo. En los Estados Unidos los mercados como tales han terminado por absorber a la migración ilegal. Y por eso se ha convertido en un problema que hay que manejarlo ya como real. En el caso mexicano no. No, pero México, además de que los 4 que estamos aquí somos productos de esa migración, ¿no? Tan fácil como eso. Además de eso, si tú vas al sur del país y conoces el sur del país, la migración es cotidiana. Llama la atención a ver los enfrentamientos que hubo en el puente sobre el río Suchiate. Cuando en el río Suchiate por 30 pesos cruzas todas las veces que tú quieras, cientos, miles de personas, permíteme, diariamente. Ese es el tema. Y hay, trabajando en Chiapas, trabajando en otras zonas, miles de personas que vienen de otro lugar. Aquí la diferencia es el efecto político que se le quiso dar a la caravana. Y ni siquiera la caravana, a esta caravana, porque la caravana se viene realizando desde el 2008. ¿Cuál es la diferencia de esta caravana? Que en realidad son 3 que la organizaron. Para empezar, la organizaron los tratantes de personas de San Pedro Sula. Luego se organizó otra en El Salvador. Y coincido contigo, son estados, no sé si fallidos, pero sí muy deteriorados en su capacidad de organización y con la gente con una enorme cantidad de gente con una pobreza brutal. Pero también se ha ido alimentando, de otras caravanas, porque cada una que llega se ha ido disolviendo. Eso se vio mismo en Chiapas. Quizá la diferencia con esto que muy bien señalabas, que tiene más de 10 años esta caravana, es que ahora están organizados, fueron organizados políticamente para venir. Y me parece bien que se les abran las puertas. Lo que sí no puedo dejar de decir es que nadie puede entrar a un país a patadas. O sea, lanzar piedras, bombas molotov a la policía. Y bien me dejan entrar porque soy pero eso es de tal agrupación Pablo. política. A ver, entraron a nado. Eso, no patadas. Yo vi patadas. Bueno, yo no vi dudo patadas que haya. y pedradas. Sí, a ver, yo no le voy a dar el respaldo a Donald Trump por 2 o 3 casos. Son 8,000 los que cruzaron a nado. Cambiaste el tema. Estoy diciendo que para entrar a un país se necesita hacerlo
con respeto y con cierta civilidad, que en este caso Pablo, estuvo en gran medida ausente. Lo de Trump es otra cosa. Los migrantes que huyen en condiciones desesperadas no saben del tema ni del orden, ni de la posibilidad No van a entrar a Estados Unidos. Exactamente, pero a ver, cuando tú ves son- a esas masas entrando, son masas que de alguna manera, por los factores que ustedes quieran, como tal, entraron como masa. ¿Por qué? Porque están huyendo en una situación desesperada. Venían Y la masa los Existe. protege. La Exactamente. masa es la bestia que los protege en esta ocasión. Y protege Antes a se todos. subían a un Y autobús protege a o a un todos, camión. a tratantes, a delincuentes, a posibles, a todos los protege. A ver, es porque que así son- funciona. es criminalizar Porque no hay una la política. migración, Porque no con hay eso. una. No, no es criminalizar. No, ¿cómo no? Aquí, A ver, usar aquí dos o tres casos para decir que es una caravana de criminales es muy peligroso. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero lo que no hay, yo me sostengo en el argumento, Viene de no la hay una necesidad de política esa migratoria, caravana, de la falta de- local que tenga la capacidad de dilucidar a Pero quién bueno, entra y Es que- quién no entra. Punto. Es que eso no ocurrió. A ver, hubo enfrentamientos, claro que hubo enfrentamientos y el Estado mexicano, primero el enfrentamiento fue más del lado guatemalteco que del lado mexicano. Pero y del lado mexicano tú tienes derecho pedirle a ver quién es usted al pasar. Pero eso es una frontera ficticia, la frontera sur no es porosa, no existe. Mientras eso pasaba en el puente y le tiraban estos cuates, un grupo de cuates, bombas molotov a la policía de Guatemala y de México, la gente iba pasando en una cadena humana por el río que nadie frenó. Eso, y Que me nadie parece podía que frenar, por cierto. ¿Cómo le hacías? ¿Tirabas A sobre menos que ellos? dispararas. no tenemos frontera sur. Yo creo que tendríamos que tener una frontera sur, como todos los países. Pero Bueno, hay que fron- ponerla en Panamá. Pero bueno, no, o quizás en el, o quizás, Pero a ver, no o tenemos quizás la que frontera aceptar se va a porque que convertir ya nos vamos a entre- volver en entre- ese país entre que Salina Cruz y absorbe Coatzacoalcos. la migración centroamericana. Es decir, hemos migrado nosotros a los Estados Unidos durante muchas décadas. Lo que estamos viendo es un patrón que llegó para quedarse de migración centroamericana a México. Esto es irreversible. Pero y lo ahí que- sí me encuentro y- con y Eva. estoy- Frente a esa realidad, ¿qué vamos a hacer? Exactamente. Porque pero no quieren estar en México, quieren llegar a Estados Unidos y no van a poder llegar en su mayoría Somos su a Estados plan B, Unidos. ¿eh? Solamente algunos. Somos su plan B. Solamente algunos. Y el próximo gobierno tendrá que tener una propuesta porque van a ser refugiados. Y ese es el problema. Y mientras Centroamérica siga El reto, como quiero sigue, decir. México tendrá que convertirse en algo que tiene que responder a una realidad. Como los Estados Unidos tendrán que responder a una ley migratoria, les guste o no les guste, porque son parte de su mercado laboral y de su realidad. Perdón, habrá que ver si lo contempla, si se concreta o no, pero parte del plan de estratégico de desarrollo del próximo gobierno es establecer por fin un transísmico Salinas Cruz, Coatzacoalcos, que va a ser una frontera física real en el ámbito sur y un plan de desarrollo muy amplio en la zona de Chiapas, que habrá que ver si tiene éxito o no, porque como ustedes dicen, esa gente va a llegar. Creo que además tienes que regular tu frontera, porque si no, termina siendo algo inexistente como es ahora. Pues cerramos la conversación. Nos vemos próxima semana. Creo que la caravana va a dar mucho de qué hablar, incluso después de las elecciones en los Estados Unidos. Esto es En Hambre.